Algunos puntos de la clase 4 del seminario 3, la psicosis, de Jacques Lacan, del seminario de Jacques Lacan, la psicosis. En esta clase, Lacan hace referencia a dos textos freudianos relevantes para pensar el tema de la psicosis: la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, y neurosis y psicosis. En un resumen muy sucinto de estos dos textos, afirmamos que para Sigmund Freud, en la neurosis se sacrifica la realidad psíquica, la cual está vinculada a una exigencia de deseo, en favor de la realidad objetiva. Y en la psicosis, la pérdida, o más concretamente el desgarro, no se efectúa tanto en la satisfacción subjetiva, sino en un sector de la realidad que se asocia a aquella emoción de satisfacción conflictiva para el yo. Entonces, en la neurosis se reprime un deseo infantil, inconsciente y edípico, pero se conserva gran parte de la realidad, y en la psicosis, de manera opuesta, lo que se escotomiza es la realidad misma, preservándose la tendencia a la realización de deseo alucinatorio. Para Lacan, esta explicación carece de la complejidad necesaria para abordar el tema en sus aristas ineludibles. En principio, plantea que no hay dos momentos en la represión neurótica, tal como lo argumenta el padre del psicoanálisis. Freud decía que en una primera instancia una exigencia de deseo se presenta al yo como inconciliable por ser esta inmoral y o avergonzante. Por esto el yo se ve obligado a reprimirla, logrando cierto equilibrio psíquico mientras la represión sea exitosa. En un segundo momento, por causas tanto internas como externas al sujeto, la represión fracasa y el retorno de lo reprimido, antes acallado exitosamente, se manifiesta en forma de síntoma. Es decir, que concibe dos tiempos para la constitución del síntoma, ya que, y esta es la crítica fundamental que Lacan le realiza a Freud, no solo en este texto, sino a lo largo de toda su obra, no piensa el aparato psíquico desde una concepción estrictamente simbólica, sino desde la presuposición de exigencias corporales y energéticas fuera de la dimensión de la palabra y el habla, y sus modos de ligazón a representaciones, lo cual lo conduce a proponer dos momentos motorizados por la presión de exigencias corporales y energéticas, que son sofrenadas en un primer lapso para después irrumpir en otro. Muy por el contrario, Lacan habla de que la represión y el retorno de lo reprimido se ubican en un mismo momento y espacio por tratarse de un fenómeno de palabra y lenguaje, un ente simbólico al no funcionar en una lógica de oposición entre superficie y profundidad, no se asemeja a un iceberg donde hay una existencia subyacente a lo que se ofrece a la mirada, sino que despliega su verdad en el discurrir mismo de su discurso. Entonces, si se trata de una lógica simbólica y no de una lucha de fuerzas, la energía del deseo versus la energía de la represión, la estructura tanto de la neurosis como de la psicosis debe pensarse como el interjuego de elementos que efectúan distintas lógicas de diagnóstico y tratamiento. Para pensar esta distinción, Lacan aquí toma el texto de Hippolyte, donde aborda el tema de la Verneingung para explicar cómo en el caso de la neurosis se produce la aceptación del elemento que, por ser justamente admitido en el sistema simbólico, puede, y solo gracias a eso, reprimirse. Bejahung para admisión y Verneingung para represión. En el caso de la psicosis, no hay admisión, Bejahung, de un elemento proclive a la elisión, no se puede elidir lo que no existe, sino que acontece su rechazo pleno, su expulsión del sistema, por lo cual no se articula al entramado represión-retorno, sino que retorna en su carácter imposible, no dialectizable, problematizable en su extrañeza relacional. Eso no significa que el discurso psicótico sea incoherente, sino que por el contrario presenta una coherencia diferente a la neurótica.
En este sentido, cabe señalar que en este seminario Lacan hace referencia a que en la psicosis está excluido el otro, siendo el otro el lugar del lenguaje y de la verdad del sujeto. Contradicción con sus propios planteos, quizás del desarrollo de su obra más adelante, del psicoanalista francés, ya que el otro, como lugar, es imposible de eliminar, es imposible anular la determinación significante del sujeto. Lo precluido en la psicosis no es el otro, sino su falta. En esta estructura no opera la posibilidad de que cada término del discurso remita a otro y no se erija como solo igual a sí mismo, lo que le da al saber y a la verdad un carácter no completo, sujeto a la certidumbre, pero no a la certeza. Por ende, en estas presentaciones no siempre pueden combinarse dialécticamente una idea con su opuesta, relación contradictoria que constituye, sin embargo, el marco de constitución de una realidad donde la significación y el sentido se articulan al consenso social de lo posible y lo imposible. Avanzada la clase, Lacan hace referencia a una presentación de enfermos donde describe un delirio de a dos compartido por una madre y una hija. Una de ellas dice que al caminar por el pasillo de su edificio, escucha que su vecino le dice marrana. Ante lo cual, primeramente interpreta Lacan que esta expresión se vincula seguramente con otra palabra, puerca. Relación equivocada que él mismo reconoce, por lo cual decide no insistir en el malentendido y preguntarle con qué piensa que tiene que ver esa ocurrencia. Efectivamente, el marrana tenía que ver con toda una historia vecinal donde no faltan la sexualidad, la invasividad de una de sus compañeras de edificio. Siempre hay vecinos intrusivos, en eso todo paranoico tiene razón, y la relación entre la consultada y su familia de origen. El término marrana no puede leerse desde una lectura edípica, donde todo término copula con otro, gestando una significación que a su vez remite a otra, sin perder el linaje del sentido. Pero sí puede entenderse, si se deja de lado la comprensión, el sentido común del analista y los prejuicios de la época, y se presta el vacío de un saber en suspenso para que el sujeto dé lugar a su verdad. Bueno, esto es una pequeña puntualización de la clase 4 que dicté el viernes pasado en la Universidad de José C. Paz, en la UNPAS, en la sede Pueyrredón. Este viernes 14 de agosto continúa el seminario, vamos a trabajar la clase 5 este viernes 14 de agosto en ALEM 49593, en José C. Paz, en el aula Zoom. Acuérdense, es ahí nomás en la calle Alem, en la sede Pueyrredón de la UNPAS, a la vuelta, a pocas cuadras, de la estación de José C. Paz. UNPAS, sede Pueyrredón, 14 de agosto, este viernes 18:30 y todos los viernes durante un año vamos a seguir trabajando el seminario 3 de Lacan. Gracias.